Hola, hoy les hablaremos sobre el origen y evolución del turismo en México. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia. Habitualmente esto es por motivos personales, de negocios profesionales. Estas personas se denominan visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico, esto según la Organización Mundial del Turismo. El origen del turismo en México se remonta al mundo prehispánico, en donde los viajes en el México prehispánico tenían la misma naturaleza mundial, el comercio, las peregrinaciones o las guerras. En aquel tiempo, la rueda no tenía un uso práctico, no había caballos y en general no existían los animales de carga. Por esta razón, los caminos o veredas eran muy limitadas y unían pequeñas ciudades y poblaciones. Para 1525 surgen en México los primeros establecimientos de hospedaje denominados por los mexicas como cuacalis. Se trataba de construcciones de un solo piso situadas normalmente cerca de los mercados o a la entrada de las poblaciones. Había cuacalis que recibían al pueblo en general y otros que estaban reservados para las clases superiores. La diferencia consistía en el tipo de material de su construcción, sus acabados, así como los baños de agua fría. Los cuacalis eran propiedad del Estado, quien proporcionaba alojamiento gratuito, mientras que la alimentación corría por cuenta del viajero. En la época de la colonia, en 1525, se funda el primer mesón colonial en Veracruz, posiblemente la actual Orizaba, siendo propietario don Francisco Aguilar. Fue el primer mesón de la Nueva España. Meses después se instaló un segundo mesón en el camino de Medellín a Veracruz, creando la primera cadena hotelera mexicana. Hoy en día hay un registro de la primera licencia de mesones de la Nueva España, que fue en la ciudad de Veracruz. Origen del turismo en México. Independencia. En México en 1805 se inicia el primer servicio de diligencias por caballo. Cabían 18 personas, 9 de ellas sentadas en el techo de la carroza. Seguían siendo muy deficientes los caminos. El primero fue México-Puebla y fue ampliado en 1830 hasta Jalapa, Veracruz. La primera diligencia internacional se inauguró en 1867 entre Monterrey y San Antonio. Primera vía férrea fue hasta 1850 cuando se inaugura la primera vía férrea de Veracruz a Puebla. 19 años después se inaugura la vía México-Puebla. De mano del servicio de transporte aparecían las casas de la diligencia donde los viajeros podían dormir una noche antes de iniciar el siguiente recorrido. El Palacio de Iturbide en la capital mexicana es convertido en casa de diligencias. Para 1874 se contaba con 50 mesones en todo el país. Origen del turismo en México, Revolución Mexicana. Las consecuencias de la revolución fueron desastrosas. Cientos de vías férreas desaparecieron y en los caminos eran sumamente inseguros. Lamentablemente el país va brindando estabilidad, lo que permite la producción de autos, con ellos la construcción de carreteras que por primera vez conectan a todo el país. Turismo contemporáneo. El turismo contemporáneo se divide en tres etapas: la etapa de nacimiento de 1920 a 1940, etapa de desarrollo de 1940 a 1958, etapa de tecnificación de 1958 a 1999, hasta el turismo actual. Etapa de nacimiento. En la década de 1910 a 1919, Tijuana se convirtió en el primer destino turístico internacional de México, porque miles de californianos cruzaban la frontera, quienes ingerían alcohol y jugaban en los centros de apuestas que se establecieron en esa ciudad. Entre las décadas de 1920, 1929 y 1930 1939 se abre la carretera Laredo-México, que pasa por Monterrey, así como las rutas México-Acapulco, Puebla-Oaxaca, México-Morelia-Guadalajara, Puebla-Tehuacán, Puebla y Veracruz. Para 1922 aparece el primer grupo organizado de servicios turísticos, creada por don Lucas de Palacio, la Asociación de Administradores y Propietarios de Hoteles, que más tarde, hasta 1941, se convertirían en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. En marzo de 1929, Pan American inaugura a la primera ruta internacional del continente americano, México-Tuxpan, Tampico-Brownsville, en el primero de 5 aviones de Ford Trimotor, recientemente adquirido y bautizado como México,
En estos equipos se introduce el servicio de traslado masivo, ya que tenía capacidad para un sobrecargo y 13 pasajeros. Etapa de desarrollo. En 1964 el presidente Miguel Alemán Valdés, en su libro 15 lecciones de turismo, abordó por primera vez el concepto conciencia turística, denotando entre otros factores el carácter personal del turista y del anfitrión. En 1947 se regula tanto el oficio de guía de turistas como la actividad de agencias de viaje. Para 1947 la Secretaría de Economía crea la Escuela Técnica Hotelera, que se convertiría en la Escuela Mexicana de Turismo. En 1949 se creó la Comisión Nacional de Turismo, y uno de los avances más importantes fue que se promulgó la Ley Federal del Turismo. En 1957 se creó el Fideicomiso de Crédito Fogatur, Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, encargado de impulsar la infraestructura turística, y en 1958 el Departamento Autónomo de Turismo. Etapa de tecnificación. En 1959 se crean las Cámaras Nacionales de Turismo y la Confederación de Cámaras Nacionales de Turismo para coordinar y enlazarlas con el gobierno federal, y en la Universidad Autónoma del Estado de México se crea la carrera de técnico en turismo. El Plan Nacional de Desarrollo Turístico se crea en 1962 y fue pionero de su género en todo el mundo. En 1974 aparece en el Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, encargado de diversificar la oferta de los centros costeros, de diseñar y proporcionar sitios turísticos mexicanos como Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Turismo en la actualidad. Actualmente el turismo es un factor en el que ha adquirido gran relevancia e importancia dentro de la economía de México, representando el 9% de los ingresos del Producto Interno Bruto. Asimismo, en el actual siglo XXI, esta industria sin chimeneas simboliza el auge de las oportunidades y la generación de empleos. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención.